Seguimos con los orígenes del tango. Entonces teníamos primero el video anterior, vimos el origen de la palabra tango. Después el tango se lo puede estudiar desde muchos espectros. La danza, de dónde nace la danza, la letra, o sea la poesía, la música, las orquestas, bueno, después su historia, ¿no? Después se va juntando el tango. La fecha estándar del tango se establece en 1880, pero también se puede discutir eso. Pero partimos de 1880, una fecha muy cercana al folclore argentino. Y bien, el tango se da en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, también para no ser también tan etnocentristas, se da en el mundo del Río de la Plata, ¿no? En Rosario, la ciudad santafesina de Rosario también tengo entendido es muy tanguera. En Uruguay también, o sea, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, digamos, y por qué no también el litoral, ¿no? Pero bueno, el litoral uno lo asocia más bien al chamamé. Pero bueno, como eje Buenos Aires, con aporte de todo el país y elementos de todo el mundo. Bien, en 1880, bueno, encontramos que el tango, digamos, no lo empieza a exportar Gardel. Gardel es el ícono, de Gardel, digamos, lo globaliza. Pero ya en 1903, en 1907, había artistas argentinos que viajaban a Francia a desparramar, a contarle al mundo lo que era un poco el tango. Un referente es Ángel Villoldo, ¿no? Este señor empezó tocando, digamos, los primeros tangos, aunque hubo otros anteriores, pero este es el primer referente. Pero no era el tango de Gardel ni el tango que uno conoce, era un tango que, digamos, bastante chabacano, ¿no? Un tango que hay grabaciones, ¿no? Que se escuchan muy feas, muy mal. Y, por ejemplo, tocaba tangos como El Tachero, contaba la historia de un taxista. Era para que lo entiendan como lo que es hoy la cumbia villera, ¿no? Era una cosa muy... Pero bueno, ¿por qué Francia? ¿Por qué siempre Francia tiene esa relación con el tango? Algunos creen que porque Gardel era francés, era de origen francés. No, Francia en esa época, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era la cuna de la cultura mundial. Todos iban a París, ¿no? Los artistas, no por nada fue Van Gogh, Vincent Van Gogh, que era holandés, fue a Francia a mostrar su arte y de hecho muere ahí en ese mismo país, pero fundamentalmente en París, y artistas de todo el mundo. Entonces, como hoy es New York o Londres, en esa época era París. Era la cuna cultural del mundo, absorbía todo. Como en una época fue Roma, no, o en otra época fue Madrid, como el siglo de oro español. Bien, iban muchos artistas, y los principales tangos se tocaban con el papel de un cigarrillo armado, se tocaba como instrumento de viento, con flauta. Por ejemplo, en los principales cafetines de Buenos Aires, el tango también era interpretado por mujeres, y generalmente en el piano ponían una mujer obesa, una gorda, después ponían a tocar el violín una flaca, ¿no? Y después bueno, había una cantante, y bueno, después se empieza a incorporar el violonchelo y otros instrumentos. El bandoneón entra en la Argentina. El bandoneón es un instrumento de origen alemán y llega a la Argentina en 1900, pero en 1920, digamos, es el año estándar donde verdaderamente se incorpora.